Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Empecemos. Así que hoy estamos en la quinta conferencia y hoy vamos a pasar a la clasificación. Y antes de cambiar, hagamos un resumen rápido de lo que hemos cubierto. Cubrimos los requisitos previos y comenzamos con el aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado consiste básicamente en aprender un mapeo de XY. Y comenzamos con la regresión y observamos el primer algoritmo de regresión, la regresión lineal, donde intentamos aprender un mapeo a partir de algún ejemplo X, que vive en un espacio de DIMNSIONAL a una salida Y, que es un valor real. Y asumimos, o nos limitamos a hipótesis o, ya sabes, modelos que pertenecen a esta familia de la forma θ transpuesta X, donde θ es algún parámetro que identifica al miembro específico de nuestra familia de hipótesis. Y queríamos o el resultado deseado es xθ o aquí X es una matriz de diseño y es el vector de TODOS los resultados. Queremos que xθ esté lo más cerca posible de Y. Pero, en general, esto nunca será cierto. Es casi seguro que xθ nunca será exactamente igual a Y. Y el método al que recurrimos es definir una función de costo, que es la diferencia entre xθ y xθ menos Y. Y ese va a ser un vector, y se le toma la norma al cuadrado. Y la norma al cuadrado es básicamente exactamente igual a la suma de los cuadrados de los términos individuales, o la suma de los errores de cada ejemplo, ¿verdad? Y queremos minimizar esta suma de errores cuadrados eligiendo un θ apropiado. Bueno, y vimos dos tipos diferentes de soluciones para eso, una solución numérica y una solución de forma cerrada. Entonces, nuevamente en las soluciones numéricas, vimos dos métodos diferentes: descenso de gradiente y descenso de gradiente estocástico. La diferencia clave entre los dos es que con el descenso de gradiente, consideramos todos los ejemplos para cada paso. Estos son algoritmos iterativos en los que en cada paso comenzamos con una inicialización aleatoria de θ y en cada paso de tiempo, hacemos algún cambio en θ, actualizado en cierta cantidad. Y en el descenso de gradiente, para cada actualización consideramos todos los ejemplos. Y para el descenso de gradiente estocástico, consideramos un ejemplo a la vez. Y la forma en que realizamos la actualización es que para el siguiente paso de tiempo, el θ para el siguiente paso de tiempo será θ del paso de tiempo actual menos alfa, que es un tamaño de paso multiplicado por el gradiente de la pérdida. Y este resulta ser el gradiente de la pérdida al cuadrado. Probablemente olvidé la mitad aquí para que este sea el degradado. Y otra forma de escribir lo mismo es: en esta notación tenemos diferentes variables para θt y θt más 1. Pero si estás implementando esto en un programa de computadora, tendrías algunas variables para los parámetros y las sigues actualizando una y otra vez. Entonces, cuando usamos la notación de 2 puntos igual a 2, significa que estás realizando una actualización in situ de la variable, lo cual tiene más sentido si piensas en un algoritmo informático, mientras que esto tiene más sentido como expresión matemática. Entonces, actualizas θ en su lugar según los tiempos θ más alfa actuales, el gradiente negativo, ¿verdad? Estos dos son exactamente iguales. CAMB y cambié el menos a un más y por lo tanto cambié el orden. Y la transposición θx es básicamente la hipótesis. Entonces, ya sabes, esta es una ecuación importante para, ya sabes, fijarla en tu memoria. Vamos a ver este patrón una y otra vez. Y luego está la otra solución, que es la solución de forma cerrada. Existe para la regresión lineal, pero puede que no exista para diferentes tipos de modelos o algoritmos.
en cuyo caso se utilizaría el descenso de gradiente o el descenso de gradiente estocástico. Pero solo para la regresión lineal, puedes comenzar con la función de costo, hacer un poco de cálculo matricial, ya sabes cómo tomar la derivada, igualarla a cero, y terminarás con las ecuaciones normales que puede invertir para obtener la actualización de forma cerrada para calcular θ. Este no es un algoritmo iterativo. Calculas esto y ¡bam!, tienes la solución final. No es necesario repetirlo una y otra vez. Mientras que con las soluciones numéricas, desea repetir esto una y otra vez hasta alcanzar algún tipo de condición de convergencia, lo que significa que su θ ha dejado de cambiar mucho o su costo ha dejado de reducirse. Entonces hay diferentes tipos de condiciones de convergencia que discutimos la última vez en la última clase. Pero esto se repetiría hasta que se alcanzara una condición de convergencia. Pero este es solo un algoritmo de un paso en el que calculas las soluciones finales y listo. Bueno, y también analizamos un par de interpretaciones de la regresión lineal. La primera es si asumimos un ruido gaussiano, para cada ejemplo, que tiene media cero y alguna varianza constante sigma al cuadrado, lo que en realidad no importa para nuestro cálculo porque asumimos que es una constante. Podría ser una variación grande o una variación pequeña. No importa. Siempre que sea una variación constante para todos los ejemplos, estamos bien. Y asumimos que y es, la y observada es una y verdadera. Ya sabes, esta es una especie de y verdadera más algo de ruido. Entonces, claro, puedes pensar en esto como la señal y esto como el ruido, ¿verdad? Y usted está haciendo una observación ruidosa. Bien. Y el objetivo de la regresión lineal es dados x y no sabemos cuáles son los términos de ruido individuales. Dados x y queremos recuperar θ. Bien. Queríamos eliminar todo el ruido y extraer la señal. Esa es la intuición general. Y con esta suposición, obtenemos una expresión de verosimilitud, P de y dado x o la densidad de y, dado x y θ es esta distribución gaussiana. Y cuando tomamos el registro de probabilidad, vimos que, aunque la distribución gaussiana tiene todos estos términos, cuando tomamos el registro, ya sabes, todos estos son constantes. El logaritmo y el exponente se cancelan y esto es constante para todos los ejemplos y es solo otra constante más. Entonces, la probabilidad logarítmica se reduce esencialmente al error al cuadrado NTR-NTRUM, entre la predicción y el ruido observado. Y realizamos una estimación de máxima verosimilitud. Sumamos hemos visto la máxima probabilidad un par de veces, hasta ahora. La máxima probabilidad es básicamente tomar LLU, definir la probabilidad en todos los ejemplos. Y debido al supuesto de independencia, ya sabes, la probabilidad conjunta será simplemente el producto de este término en todos los ejemplos. Y luego toma el gradiente de la probabilidad logarítmica con respecto a θ, configúralo igual a cero. O puedes resolverlo con descenso de gradiente. Bien. Entonces lo que vimos fue que realizar una estimación de máxima verosimilitud era exactamente lo mismo que minimizar la pérdida por error al cuadrado. Bien, hay un término negativo aquí. Por lo tanto, maximizar la probabilidad es lo mismo que minimizar la pérdida por error al cuadrado si se supone que el ruido es gaussiano. Bien, en general, si define su objetivo como el objetivo de máxima probabilidad, tiene una correspondencia 1 a 1 con tener una pérdida, donde la pérdida es igual a la probabilidad logarítmica negativa. Tomo la probabilidad logarítmica, invierto el signo y esa es su función de pérdida. Bueno, y en este caso, tomas la probabilidad, tomas el registro, volteas el signo y obtienes el error al cuadrado.
Y esto es válido para cualquier modelo probabilístico, no solo uno que asume ruido gaussiano. Podría ser cualquier modelo probabilístico. Tú defines la probabilidad, tomas el registro y volteas el letrero. Esa es la función de pérdida. Bueno, ahora vimos otra interpretación más, la interpretación de proyección, donde queremos SQIS y RAM o SN o S o TR o S queremos que X θ sea igual a Y. Pero ese nunca es el caso, porque Y vive en un espacio dimensional más alto en comparación con θ. Bien, y θ se asignará a algún subespacio en este espacio en blanco, que es, ya sabes, que pasa por el origen, que también es el espacio columna de X. Y el y observado casi seguramente nunca viviremos exactamente en el subespacio porque estamos añadiendo algo de ruido. Si el ruido fuera cero, entonces esperaría que su y fuera una combinación lineal de X. Pero debido a que hay algo de ruido, tu y estará fuera del subespacio. Bien, entonces, lo que queremos hacer es proyectar esta y en el subespacio. Llamémoslo ya el punto proyectado. Bien, y una vez que lo proyectas, puedes resolver un xθ, ya sabes, exactamente igual a y porque ahora se proyecta en el espacio de la columna. Bien, y la forma de proyectarlo es tomar y multiplicarlo por la matriz de proyección. Y todo este periodo será ya el punto proyectado. Y ahora xθ será en realidad será exactamente igual a este punto proyectado. Y ya sabes, porque, ya sabes, debido a que son exactamente iguales, puedes cancelar X y obtienes θ igual a X transponer X inverso X transponer Y, que es cuál era lo normal ecuación, lo que vimos allí. Bien, entonces eso es lo que cubrimos. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la clasificación? Sí, pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que la matriz X es invertible? Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos que la matriz X es invertible? Por ahora, asumiremos que la matriz X es invertible y, ya sabes, encontraremos soluciones para más adelante en el curso cuando no lo sea. Por ahora, supongamos que la matriz X es invertible. Sí, pregunta. Inaudible entonces la pregunta es, si las observaciones no son independientes, toda esta teoría es válida. Si las observaciones no son independientes, nada de esta teoría se cumple, ¿verdad? Toda esta teoría, es hacer una suposición independiente, suposición id, ¿verdad? Solo por eso puedes, ya sabes, multiplicarlos, tomar el registro y descomponerlo en sumas separadas. Si no son independientes, se vuelve mucho más complejo de analizar. Sin embargo, en la práctica, incluso si los ejemplos están relacionados, tienden a funcionar bien, excepto, ya sabes, que la intuición que debes tener es que si tus ejemplos no son independientes y de alguna manera están correlacionados, una intuición que se debe tener es que los tamaños efectivos de su conjunto de datos se vuelven más pequeños. ¿Sabes qué? Ya sabes, piénsalo. Si tiene un conjunto de datos de 100 ejemplos, donde los 100 ejemplos son copias exactas entre sí, ¿verdad? Aunque, ya sabes, tienes 100 ejemplos, no son independientes, todos son exactamente iguales y el tamaño efectivo de tus datos es solo ¿verdad? De manera similar, si sus ejemplos no son independientes, el tamaño efectivo de sus datos es algo así como algo reducido y, sí, la teoría tampoco se sostiene. En la práctica, piense en ello ruido como un conjunto de datos más pequeño. Es mucho más difícil y la mayoría de las teorías, asumen que tienes observaciones independientes, Sin embargo,
Cuando avanzamos en el curso, por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo, en realidad son, ya sabes, a través de un paso de tiempo que es claramente, ya sabes, hay dependencia, ya sabes, en cada paso de tiempo para, por ejemplo, jugando una partida de ajedrez, lo que haces en el siguiente movimiento depende mucho de lo que hiciste en el movimiento anterior, en realidad no lo son, y en esos casos, sí, en cierto modo abandonamos el supuesto y obtenemos, ya sabes, diferentes tipos de teorías. Sí, pregunta. Antecedentes lo siento. Entonces la pregunta es, ¿hay casos en los que se pueden o no se pueden utilizar ejemplos numéricos? Bueno, generalmente las soluciones numéricas siempre existen. Las soluciones en forma cerrada pueden existir o no. Generalmente ese es el caso. Está bien. Vámonos. Así que el plan para hoy es que hoy vamos a cubrir el algoritmo del perceptrón. Y esto corresponde al apartado 5 de la nota, al apartado 6 de las notas. Y luego cubriremos la regresión logística, esta es la sección 5 y el método de Newton, esa es la sección 7. Y si el tiempo lo permite, intentaremos, si el tiempo lo permite, intentaremos hacer una revisión de algunas ideas de análisis funcional, básicamente como una forma de prepararnos para algunos de los temas futuros. También hay una sección en las notas que es regresión ponderada localmente, esa es la sección 4. Sí, podríamos revisar esto más tarde, pero por ahora vamos a, ya sabes cómo seguir moviéndonos. Ah, claro, sí. Así que ese es el plan para hoy. Y comenzaremos con el algoritmo del perceptrón. Entonces, el algoritmo del perceptrón es un algoritmo de clasificación muy simple en el que se te dan, ejemplos, en R-caret y la respuesta correcta o la etiqueta del objetivo es 0 o 1 para cada ejemplo. Bien, este algoritmo lo estudiamos, principalmente por interés histórico, y también porque es muy fácil de analizar y construir algunas buenas intuiciones. Bien, en la práctica, no conozco a nadie que use el algoritmo de perceptrón en la práctica, pero ese es como dije, ese es un algoritmo muy simple para generar intuiciones sobre cómo funcionan la mayoría de los algoritmos de clasificación. Y en el algoritmo del perceptrón, la hipótesis h θ de x igual a g de θ transpone x, donde g de, digamos, alguna variable z es igual a 1 si z es mayor que 0 y es 0 si z es menor que 0. Está bien. Entonces g es alguna función. Piensa en esto, de esta manera. Esto es z, esto es 0, g se ve así, g toma el valor 0 hasta que es si la entrada es menor o igual a 0 y es 1, ya sabes. Sí, entonces, y en realidad puedes definirlo como menor o igual o mayor o igual que. No importa. LVAMOS así que, veamos cómo está en las notas. Creo que en las notas es mayor que igual a, de todos modos, no importa. Supongamos que es mayor o igual que lo que significa n en 0 en realidad es un incorrecto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La hipótesis del algoritmo del perceptrón tiene algún parámetro θ, ¿verdad? Y dado un vector de ntrad a ntrad a x, hacemos transposición θx, ya sabes, al igual que en el caso de regresión lineal, donde la salida es entonces la transposición θx puede tomar cualquier valor real entre menos infinito y más infinito, ¿verdad? Ese es solo que tomas dos vectores y tomas el producto escalar. Puede ser cualquier valor. Ahora, tomamos ya sabes, número con valor real y lo asignamos a un valor, ya sabes, lo asignamos a 0 o 1, ¿de acuerdo? Si la transposición θx es menor que 0, la asignamos a 0.
Si es mayor o igual a 0, la asignamos a 1. De acuerdo. Y con esta hipótesis, el algoritmo se parece a esto. Entonces, el algoritmo del perceptrón también se llama algoritmo de transmisión, lo que significa que está diseñado para funcionar en un entorno en el que te encuentras con ejemplos uno tras otro. No tienes acceso a todos los ejemplos por adelantado. Estas, solo te dan un ejemplo a la vez y necesitas actualizar tu modelo y luego esperar al siguiente ejemplo, y luego actualizar tu modelo y luego esperar al siguiente ejemplo y así sucesivamente. Y el algoritmo para entrenar el perceptrón se parece a esto. Así que configura tu teta para que sea, ya sabes, alguna inicialización. Generalmente es solo el vector 0. Eso funciona totalmente bien y para y en un 2, etc., ya sabes, solo el flujo de ejemplos que te llegan. Tú realizas teta es igual a teta más alfa multiplicado por i caret i menos h teta de x caret i multiplicado por x caret i. Bien, ¿qué está pasando aquí? Primero vemos que la regla de actualización para el perceptrón es muy similar a la regla de actualización de la regresión lineal. Bien, pero en realidad no son lo mismo. ¿Qué hay de diferente entre los dos? H teta de x es diferente. Ellos se ven superficialmente similares, cuando se les da el valor hipotético o hipotetizado, el valor predicho y el valor real. La actualización parece. Las reglas parecen muy similares, pero las hipótesis son en realidad diferentes. Bien, en regresión lineal, su hipótesis era simplemente la transposición teta de x. Aquí es g de teta transponer x. Y existe una teoría que demuestra que si su conjunto de datos es realmente separable linealmente, entonces este algoritmo encontrará ese punto de separación y su hipótesis podrá clasificar todos los puntos. No está del todo claro cómo esto, ya sabes, con solo mirar este formulario, puede que no quede del todo claro cómo funciona esto o por qué funcionaría. Bien. Para esto, intentemos visualizar esto, ¿vale? Así que supongamos que esto es, ya sabes, x un ax. Nuevamente, en todos estos ejemplos, supongo que tu x incluye el término de intersección, ¿verdad? Entonces supongamos que es de más 1, en general, está bien asumir, ya sabes, x y n de donde de solo incluye el término de intersección y tus datos verdaderos fueron de menos un dimensión, ¿verdad? No nos estresamos demasiado por eso. Entonces supongamos que el término de intersección es está incluido aquí. Y supongamos que su vector θ tiene algún valor actual. Entonces, vamos, déjame usar un color diferente. Supongamos que su vector θ está aquí. Así que llamemos a esto θ de t. Tu vector θ está actualmente aquí. Ahora bien, al observar esta formulación es obvio que lo que realmente importa es, para un nuevo valor dado de x, si la transposición θ de x es mayor que 0 o menor que 0. El valor real, en realidad, no importa. Lo que realmente importa es si es mayor o igual a 0 o menor que 0, porque simplemente se asigna a un y 0, sin importar qué tan grande era o, ya sabes, qué tan pequeño, era mayor que 0. Ya sabes, de manera similar, si ya sabes, si la transposición θx está aquí o aquí, en realidad, eso se asigna a 0. Está bien. Entonces, que lo que realmente importa es la transpuesta θx es mayor que 0 o menor que 0. Lo que significa que θ transpone x igual a 0 forma un hiperplano que está destinado a separar sus datos, sus puntos de datos, desea que todos los puntos que tienen igual a 1 satisfagan el requisito. Esa transposición θx es, ya sabes, mayor que 0 para ellos y, menor que 0 para aquellos que tienen igual a 0. Ruido ahora,
Si θ es este vector, la transposición θx es el hiperplano, es decir, este hiperplano corresponde a la transposición θx igual a 0, ¿verdad? Y debido a que θ está orientado de esta manera, todos los puntos en este lado satisfacen la transposición θx mayor que 0. Y todos los x en el otro lado satisfacen la transposición θx es menor que 0. Está claro. Es esto, y ya sabes, la idea aquí es que, ya sabes, cualquier x que se encuentre en esta línea es perpendicular a θ. Entonces la transpuesta θx será igual a 0, ¿verdad? Y si tienes una x aquí, ya sabes, el producto interno entre ellos ya sabes, es básicamente menos de 90 grados. Entonces la transpuesta θx será positiva. Si tienes una x aquí, ya sabes, el ángulo entre θ y x es mayor que 90, entonces la transposición θ de x debería ser negativa, ¿verdad? Y la línea que es exactamente perpendicular a θ es como el límite de decisión. ¿Está claro esto? Bueno. Bien. Ahora, otra intuición que queremos tener es asumir que tienes dos vectores, A y B. Bien. Aquí vamos. Este es el vector A, y digamos que este es, el vector B. Bueno. Y una transpuesta B es igual a algún valor. Bien. En este caso, supongamos que ya sabes, en este caso, una transpuesta BSS es algún valor menor que 0, ruido, ¿verdad? Y deseamos, supongamos, ya sabes, que esto era, ya sabes, nuestro θ y esto era algo de x. Y digamos que esto es una x cuya etiqueta y es más 1. Está bien. Queremos que la transposición de θx sea positiva, ¿verdad? Ahora, sin embargo, la transposición θx es un número negativo porque ese es, mayor que 90 grados. Y si el valor deseado de una transposición B o un punto B es mayor que el valor actual de un punto B, ¿hay alguna manera en la que podamos modificar uno de los dos vectores para hacer que el valor deseado sea mayor? ¿Cómo hacemos que θ transponga ya sabes, un punto B logra un valor mayor? Esa es básicamente la pregunta. Entonces, una respuesta simple es tomar el vector A, ¿verdad? En este caso, ya sabes, piensa en A como tu vector θ y tienes un vector x. Lo que podemos hacer es tomar una pequeña cantidad de x y agregarla a, lo que significa al final de a, y llamemos a esto alfa multiplicado por x. Bien, entonces x es un vector. Ahora, más alfa multiplicado por x. Oh, lo siento, llamémoslo b, entonces alfa multiplicado por b. Ruido a más alfa multiplicado por b es este vector, ¿verdad? Esto es un plus alfa multiplicado por b, ruido, ¿verdad? Y notamos que al agregar cierta cantidad de BA, el ángulo entre ellos se acercó, ¿verdad? Lo que significa que puedes esperar que un punto B sea un punto B más alfa multiplicado por A será una transpuesta B más alfa multiplicada por una transpuesta A. Y una transpuesta A siempre es positiva, lo que significa que será mayor que igual a una transpuesta B, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos vectores, x y θ o A y B, y queremos que el producto escalar entre ellos sea mayor de lo que es actualmente, una forma de lograrlo es tomar uno de los vectores y agrega una pequeña cantidad de ese vector al otro vector, ¿verdad? De manera similar, si el producto escalar entre dos vectores es mayor de lo que te gustaría que fuera, puedes tomar una pequeña cantidad de uno de los vectores y restarla del otro vector, ¿verdad? Y ya sabes, aquí, simplemente inviertes el signo y una transposición A siempre será, positiva. Y entonces, un valor negativo de una transpuesta a S será negativo y eso hará que el vector actualizado sea más pequeño. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso?
Con respecto a nuestra ecuación, regla de actualización, lo que decimos es, supongamos que y es un y el valor actual de h θ x también es un, ¿verdad? Lo que significa actual. De acuerdo con el parámetro actual, actual, estamos clasificando correctamente el ejemplo, entonces esto será 0. Y no modificas θ en absoluto, lo que significa que si encuentras un ejemplo que ya está clasificado correctamente, no hagas nada, ¿vale? Un menos un es 0. De manera similar, si el ejemplo actual S tiene la etiqueta 0 y estás generando tu hθ de x salida 0, ya sabes, no hagas nada. Entonces, si encuentra un ejemplo que ya ha sido clasificado correctamente por su modelo medio entrenado, no haga nada. Sin embargo, si encuentra un ejemplo cuya etiqueta correcta es un pero estamos generando 0, entonces esto será un menos 0 igual a 1. Entonces agregue una cierta cantidad de x a θ. Si encuentra un ejemplo cuya etiqueta verdadera es un pero generamos 0, entonces agregue una cantidad de ese vector a θ, ¿verdad? De manera similar, si la etiqueta correcta es 0 y estamos generando un, lo que significa que estamos cometiendo un error pero un error en el sentido contrario, entonces 0 menos 1 es menos 1. Así que reste una cantidad de ese vector del parámetro actual, θ, ¿verdad? Si comienzas tu vector θ en 0, entonces lo que vemos es que el vector θ con el que terminamos será una combinación lineal de sumas de tus x. Entonces, todo lo que tenemos aquí es valor real, esto es r caret de y esto es r caret de. Entonces todo esto es solo un escalar, y los vectores base que estamos obteniendo son básicamente solo los ejemplos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es agregar pequeñas porciones de nuestro ejemplo para construir un θ y las agregamos de tal manera que si el valor actual de θ es lo está clasificando erróneamente, entonces sumamos o restamos. Punto entonces, por ejemplo, veamos. Entonces, supongamos que encontramos, ya sabes, alguna x aquí que está etiquetada como 0, ruido, ¿verdad? Entonces esto corresponde a y es igual a 0. Y la transposición θx es menor que 0, o la transposición θx va a ser mayor que 0 porque el ángulo es menor que 90 grados, lo que significa que ahora vamos a para agregar una pequeña cantidad de este vector. Vamos a sumar. No, vamos a restar porque la etiqueta S es y es igual a 0. Vamos a restar una cantidad de este vector de θ. Entonces, ¿cómo se ve eso? Entonces este es el vector. Tome una pequeña cantidad de ese vector y réstela de θ, y ruido θt más 1 estará bien, entonces esto es θt más 1. Ruido y el límite de decisión correspondiente a θt más 1 será este, bien. Entonces, el ejemplo que se clasificó como positivo según la hipótesis azul, después de realizar esa regla de actualización, podría clasificarlo correctamente como negativo según la hipótesis actualizada. Sí, pregunta. Inaudible entonces, ¿por qué el hiperplano de separación es siempre ortogonal a θ? Entonces θss es el vector actual, ruido, ¿verdad? Y si miras aquí, la transposición θx es igual a 0 es como el límite de decisión porque, y si la transposición θx es mayor que 0, se considera positiva, y si es menor que 0, se considera negativa. Entonces puedes pensar en la transposición de θx igual a 0 como, ya sabes, LLLLLLIMIT de separación. Y si θ está en una dirección particular, el conjunto de todas las x que le dan a θ transpuesta x igual a 0 son el conjunto de todos los puntos que son algo perpendiculares a θ, ¿verdad? Porque si tomas un producto escalar entre dos vectores perpendiculares, el producto escalar es 0. ¿Tiene sentido?
sí, pregunta. Inaudible entonces, en la práctica, nunca se usa el algoritmo de perceptrón. Como con este algoritmo apenas se utiliza en la práctica. Sin embargo, es muy útil analizar este algoritmo y obtener algunas intuiciones sobre cómo funciona la regla de actualización porque este patrón de regla de actualización se repetirá una y otra vez. Bueno, sí, entonces este es el algoritmo del perceptrón. Hay una teoría que dice que si te dan un conjunto de datos en el que las X según las clases en realidad se pueden separar linealmente, entonces este algoritmo de perceptrón, que parece muy simple, en realidad encontrará el hiperplano de separación. Sí, pregunta. Inaudible. Entonces la pregunta es, tendremos que revisar algunos ejemplos nuevamente. Inaudible sí. Inaudible sí. Entonces la pregunta es, ya sabes, si tiene 3 puntos de datos o si tiene 1000 puntos de datos, importa. Bueno, entonces la respuesta es que si tienes un conjunto de datos muy pequeño, entonces quizás quieras iterarlos unas cuantas veces, ¿verdad? Pero si tiene un conjunto de datos lo suficientemente grande, entonces, generalmente, simplemente hacer una pasada por el último conjunto de datos debería ser suficiente. Sí, pregunta. Inaudible. Sí. Entonces la pregunta es, ¿no existe un número infinito de soluciones correctas para θ para un conjunto de datos determinado? La respuesta es sí, hay un número infinito de soluciones, y este algoritmo encontrará una solución, alguna solución, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Inaudible. ¿Cambiará la solución según el orden de los ejemplos? Sí, puede cambiar según el orden de los ejemplos. Y hoy eso está bien, ya sabes, porque generalmente estamos interesados en alguna solución que funcione. Sí, pregunta. Inaudible. Eso es correcto. Usamos, ya sabes, la pregunta es, usamos un ejemplo a la vez y no todos. Sí, esto ya sabes. Piensa en esto como similar a ya sabes. Toma un ejemplo, realiza una actualización, elige otro ejemplo, realiza una actualización. Fresco. Entonces ese es el algoritmo del perceptrón. Pasemos ahora a la regresión logística. Ruido sí. La orden de inaudible. Entonces la pregunta es ¿importa el orden? La teoría de los perceptrones te dice que si tienes un conjunto de datos lo suficientemente grande, revísalo en cualquier orden y encontrarás alguna separación, alguna solución, algún valor o solución. Sí, entonces la orden no debería, n o inaudible. Sí, obtendrás una respuesta diferente, pero aún así encontrarás alguna solución. Ruido, ¿por qué no usamos esto en la práctica? ¿Por qué no utilizamos esto en la práctica? No usamos esto en la práctica porque hay muchos otros algoritmos que funcionan mejor. Y, el algoritmo del perceptrón, bueno, si no te importa, haz la misma pregunta, ya sabes, recuérdalo, haz la misma pregunta después de la regresión logística para que podamos dibujar algunas costumbres. Comparaciones. Ruido, pero la conclusión clave del algoritmo del perceptrón es la idea de que si tienes dos vectores y su producto escalar es más pequeño de lo que desearías que fuera, entonces toma una pequeña cantidad de uno de los vectores y agrégalo al otro, ¿verdad? Y eso hará que el producto escalar sea más grande. Y de manera similar, si el producto escalar es mayor de lo que le gustaría que fuera, entonces tome una pequeña cantidad de un vector y réstela del otro vector. ¿Y cómo determinamos alfa? ¿Cómo determinamos alfa? Justo la forma en que se determina alfa para el descenso de gradiente. Descenso de gradiente, ¿verdad? Toma una pequeña cantidad. Estará bien. Ruido está bien. Regresión logística. Ruido entonces,
Para comenzar con la regresión logística, no sería un eufemismo decir que la regresión logística es el caballo de batalla del aprendizaje automático. Probablemente sea uno de los algoritmos más utilizados en la práctica en producción, ¿verdad? Vaya a cualquier empresa en Silicon Valley, lo más probable es que si tienen algún tipo de problema de clasificación, es mucho más probable que estén usando regresión logística en comparación con cualquier otro algoritmo. Y ese es sorprendentemente eficaz, ¿verdad? Y probablemente debería ser uno de los primeros algoritmos que pruebe para un problema de clasificación que esté intentando resolver, ¿verdad? Siempre comience con la regresión logística, y lo más probable es que funcione bastante bien. Entonces, en regresión logística, la configuración es muy similar al algoritmo del perceptrón. Tenemos x en r caret d, y en 0, 1. Correcto. Y cuando icaret y es igual a 1, lo llamamos ejemplo positivo, ruido, y cuando icaret y es igual a 0, lo llamamos ejemplo negativo. Bueno, y esta es una descripción de los datos, no, ya sabes, un ejemplo positivo y un ejemplo negativo no significa que el modelo los esté clasificando correctamente o el modelo los esté clasificando negativamente. Es simplemente la forma en que llamamos a los ejemplos. Sí, si la etiqueta es más un, lo llamamos ejemplo positivo. Si la etiqueta es 0, lo llamamos ejemplo negativo. Bien, y la hipótesis de la regresión logística se verá así. H subrayado THETA de X es igual a G de teta transpuesta X, correcto, donde nuevamente es similar al PRCPTRON, la hipótesis del perceptrón, donde H subrayado THETA de X era igual a G de teta transpuesta X. La diferencia es que, en este caso, se define de la siguiente manera. Entonces, G de z, donde está z, ya sabes, piensa en z como el valor que obtienes después de hacer una transposición θ de x. G de z se define como 1 sobre 1 más e caret mn o sz. Bien, esta función, G de z, que tiene la forma de 1 sobre 1 más e caret mn o sz, también se llama función logística, razón por la cual este algoritmo se llama regresión logística. Y en realidad se parece un poco a la función g del perceptrón. Entonces g de z se parece a esto, suponiendo que esto es z, 0, esto es 1. Correcto. Entonces g de z se parece a esto. Correcto, g de z es entonces el límite de g de z cuando z tiende a menos infinito es igual a 0. Y de manera similar, el límite de g de z cuando z tiende a más infinito es, como z tiende a más infinito, g de z tiende a 1. Correcto. Y esta línea de aquí es g de z es igual a 1 partido por 1 más e caret menos z, ¿verdad? Ahora, si comparas esto con los perceptrones z, pero en el caso del perceptrón, era exactamente igual a 0 y 0 y exactamente ruido igual a 1 cuando z era mayor que 0. Puedes pensar en la logística la función logística tiene algún tipo de versión suave de los perceptrones, la versión de los perceptrones de Degre, ¿verdad? Y ahora definimos, tal como en el caso de la regresión lineal, definimos una función de probabilidad, ¿verdad? Entonces déjame decir que P de I caret I es igual a 1, dado que X caret I teta es igual a ruido H subrayado TH eta de X, y de manera similar I caret I es igual a 0, dado que X caret I teta es igual a 1 menos H subrayado TH eta de X. Lo que esto significa es que para cualquier ejemplo X dado, tomamos el vector θ que tenemos y hacemos un producto escalar. Obtenemos un valor de z, lo pasamos por g de z, ¿verdad? Y te dará un valor entre 0 y 1. Y ahora el reclamo es que como es un valor entre 0 y 1, vas a fingir que es un valor de probabilidad porque las probabilidades están entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces,
la probabilidad de y es igual a un dado x y θ se define como h subrayado th eta de x. Entonces, supongamos que tenemos una x cuya transposición θx es más 10. Entonces z será más 10, g de z será algo muy cercano a 1, ¿verdad? De manera similar, si tienes un VC algún ejemplo, un x cuya transposición θx es, digamos, menos 1, estará aquí. Y g de eso será un valor cercano a 0, ¿verdad? Y si tienes un ejemplo, x cuya transposición θx es igual a 0, g de 0 es 0,5, ¿verdad? Entonces, la interpretación aquí es que si la salida de un h subrayado THETAX o la salida de h subrayado THETAX estará más cerca de 1. Si el modelo cree que tiene un ejemplo positivo, estará más cerca de 0 si el modelo piensa que es un ejemplo negativo. Porque si piensa que es un ejemplo positivo, entonces se espera que el modelo tenga una transposición θx mucho mayor que 0. Si tiene una transposición θx mucho mayor que 0, entonces, le daría una probabilidad muy baja, no. Y de manera similar, la probabilidad, de que y sea igual a 0 siempre será un menos de esta función. Si esta altura es p de y es igual a un dado x, y esta altura es p de y es igual a 0 dado x. Y debido a que es una configuración binaria, debe darse el caso de que la probabilidad de y es igual a 1 más la probabilidad de y es igual a 0 debe ser igual a 1, ¿verdad? Debido a que estamos hablando de una configuración binaria, la suma de las dos probabilidades siempre debe sumar 1. Y la altura de esta función es básicamente la probabilidad que el modelo asigna a ese ejemplo de que la etiqueta sea 1. Entonces, la forma correcta de pensar en la regresión logística es que es una máquina de probabilidades. En realidad no es un clasificador, ¿verdad? Es una máquina de probabilidades para cualquier ejemplo dado, genera una probabilidad, ¿verdad? Y luego depende de nosotros elegir algún tipo de umbral y un umbral común es 0,5. Bien. Depende de nosotros elegir algún tipo de umbral y verificar si la probabilidad que se generó fue mayor que el umbral o menor que ese umbral y convertirlo en un clasificador. Bien. Entonces, la regresión logística más un umbral elegido le dará un clasificador. La regresión logística por sí sola solo genera probabilidades. Bien. Pero es común llamar simplemente a la regresión logística como un algoritmo de clasificación porque, ya sabes, simplemente asumimos que el umbral es 0,5. Bien, bien. Así que esta es nuestra hipótesis. Ahora, basándonos en estas dos expresiones, definiremos la función de probabilidad. Bien, entonces, en lugar de escribir, ya sabes, una expresión diferente para diferentes valores de y, la escribiremos de forma compacta. P de y dado x θ es igual a h subrayado th eta de x caret y multiplicado por un menos h subrayado th eta de x caret un menos y. ¿Qué está pasando aquí? Lo que sucede es que si es igual a 1, es decir, si es igual a 1, el segundo término simplemente se convierte en 0, ya sabes, un menos 1 es 0. Cualquier cosa elevada a la potencia 0 es, ya sabes, multiplicado por 1. Entonces, en los casos en que y es igual a 1, se evalúa como esta expresión. En los casos en que y es igual a 0, se evalúa como esta expresión. Y piensas en esto como COM o como escribirías IFLS en un lenguaje de programación y esto es como la versión matemática de escribir un IFLS. Bien. Entonces, si es igual a 1, se evalúa como esta expresión porque se convierte en 0. Si es igual a 0, entonces, ya sabes, todo esto se alcanza alrededor de 0 y obtienes esta expresión. Entonces es básicamente ahora si más de esto está escrito de manera compacta. ¿Alguna pregunta? Sí.
Inaudible, esta es otra forma. La pregunta ¿es esta otra forma de escribir una función de indicador? Sí, esta es otra forma de escribir una función indicadora, pero, ya sabes, de una manera más compacta. Sí, piense en ello como una función indicadora. Sí. Pregunta. Inaudible ruido. Bien, puedes repetir la pregunta. Inaudible. Entonces, existe una versión de este algoritmo donde la salida del algoritmo sigue siendo una probabilidad, pero las etiquetas. Inaudible. Claro, entonces, si entiendo la pregunta, lo que estás diciendo es, existe una versión de este algoritmo en la que tomamos la h subrayado theta predicha de x subrayado theta como una probabilidad y tomamos una muestra de y a partir de ella y actuamos en base a eso. Tú puedes hacer eso. Usted puede hacer eso. Pero es mucho más común en la práctica cuando las personas eligen algún tipo de umbral y obtienen un resultado determinista. Entonces la versión del algoritmo que usted describe se comportará de forma aleatoria, ¿verdad? Y a la gente no le gustan los algoritmos que se comportan de forma aleatoria. Quieren que sus algoritmos, ya sabes, sean deterministas. Así que sí, absolutamente puedes hacerlo. Absolutamente puedes tener un clasificador aleatorio donde tomas la probabilidad predicha y tomas una muestra de eso. Y eso, en teoría, está perfectamente bien, pero en la práctica, la gente simplemente no hace eso. Sí, buena pregunta. Entonces así es como definimos P de y es igual a y dado X. Y en el caso de la regresión lineal, obtuvimos una P de y dada X, que tenía una forma gaussiana, ¿verdad? En el caso de la regresión logística ruido, ya sabes, esta es en realidad una distribución de Bernoulli. Ya sabes cómo piensa en esto como una distribución de Bernoulli donde esto es solo P y este es el resultado. Y dado esto, ahora podemos definir la función de probabilidad para su conjunto de datos completo. Entonces, Lθ será producto de y es igual a un ani P de y caret y dado X caret y θ, ¿verdad? Y podemos dividir nuestro conjunto de datos completo en productos individuales de ejemplos individuales debido al supuesto id. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Al igual que antes, tomamos la probabilidad logarítmica, log L de θ, que también se escribe comúnmente como L de θ, ¿verdad? Y esto será igual a los cambios del producto en la suma unan. Y entonces este término es igual a esto y aplicamos el logaritmo de este término. Nuevamente, el producto se descompone en suma, este producto se descompone en suma y este producto también se descompone en una suma de dos términos. Será el registro de este término más el registro de este término. Bien. Sí, pregunta. Inaudible, señor. ¿Podría repetir su pregunta? Inaudible. Entonces, ¿por qué deberíamos multiplicar por P de X de A de O? Inaudible. Entonces, QE lo que estás diciendo es, deberíamos tener P de Y dado X multiplicado por P de X. Deberíamos tener esto también. Entonces esto será P de Y, X. Ruido ENT o NCS sí, parametrizamos por θ en todas partes. Entonces la pregunta esa es una muy buena pregunta. Ahora bien, ¿por qué consideramos que nuestra función de probabilidad es P de Y dado X y por qué no es P de Y, X? ¿Por qué no maximizamos la probabilidad conjunta de Xi? Y en cambio, ¿por qué estamos maximizando solo P de Y dado X, verdad? Y lo que veremos más adelante en el curso es que para muchos algoritmos, maximizaremos esto como nuestro objetivo. Y esos algoritmos se llamarán algoritmos generativos ruido o modelos generativos. Y esos y los otros algoritmos que solo se limitan a los intereses de y dado X se denominarán algoritmos discriminativos ruido. Ruido por ahora, LAL. La intuición que hay que tener aquí es que cuando implementes este modelo, alguien te dará X, ¿verdad? Tú,
Tú, ya sabes, no tienes la opción de decidir qué es X, ya sabes, te lanzan X en el momento de la producción y quieres hacer una predicción sobre y dado que X, ¿verdad? Y, es por eso que, ya sabes, lo que más nos interesa es P de y dado X, asegurándonos de que podemos generar, una señal significativa. Valor de y cuando se le acaba de dar X. Bueno, ese es el algoritmo general, pero, ya sabes, son algoritmos en los que hacemos con esto, ya sabes. Por ahora, centrémonos esta semana en los algoritmos discriminativos. Pero bueno, buena pregunta. Ruido está bien. Así que volvamos a la probabilidad logarítmica. Entonces el registro desglosó este producto en suma, y va a descomponer este producto en suma, ¿de acuerdo? Y cuando aplicamos el logaritmo a la primera mitad, será y caret y log h subrayado th eta de x caret y más un menos y caret y log un menos h subrayado th eta de x caret y. Esta es nuestra probabilidad logarítmica que queremos maximizar porque queremos lograr la máxima probabilidad. También puedes, opcionalmente, formular una función de pérdida para esto donde tomas el signo negativo de esto y piensas en eso como una función de costo que es y luego quieres minimizar la función de costo, lo que significa que es exactamente lo mismo que intentar maximizar esto, ¿verdad? Y luego nosotros ruido y luego aplicamos el descenso de gradiente, ya sabes. Ya sabes, una vez que defines la probabilidad logarítmica de los parámetros dados los datos, una vez que eres capaz de escribir datos en esta forma, entonces simplemente se escribe. Cálculo. Ya sabes cómo ya sabes, simplemente sigue la misma plantilla, calcula el gradiente, inicia tu teta con alguna inicialización aleatoria y actualízalo en alguna dirección según el gradiente, ¿verdad? Y lo haces una y otra vez hasta que converges. Es el mismo algoritmo una vez que defines la función de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, calculemos el gradiente. Entonces, para calcular el gradiente, para calcular el gradiente, lo que haremos es primero, observaremos que g de z, que es igual a 1 sobre 1 más e elevado a menos z, y en la práctica, ya sabes, z será teta transpuesta x. Está bien. L a la derivada de este ruido es igual a así que PVDS puedes buscar esto en las notas. Voy a saltarme los pasos aquí o de todos modos, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esto? Entonces, la derivada de 1 sobre algo es menos 1 sobre la misma cosa, cuadrado, correcto, multiplicado por la derivada de esto, que en este caso será multiplicado por menos e elevado a menos z. Está bien. Y esto es igual a 1 sobre 1 más e elevado a menos z por e elevado a z por 1 sobre 1 más e elevado a menos z. Ruido está bien. Ruido yo aquí. Puedes sumar 1 y restar 1 del numerador. Y esto será 1 sobre 1 más e elevado a menos z por 1 menos 1 más e elevado a menos z sobre 1 más e elevado a menos z. Ruido esto es igual a 1 sobre ruido menos z. Y esto será solo 1 más 1 menos 1 más z. Entonces esto será 1 más 1 menos 1 sobre 1 más e elevado a menos z. Y vemos que esto en realidad es igual a g de z nuevamente multiplicado por 1 menos g de z. Ruido está bien. Entonces, la derivada de la función logística es igual a la función logística multiplicada por 1 menos la función logística. Está bien. Y usando esto, ¿hay alguna pregunta? No hay duda. Muy bien, usando esto, calculemos el radiante del logaritmo de verosimilitud ruido. Ruido entonces L de teta es igual a entonces, veamos un ejemplo por ahora, con solo una x e y, porque, ya sabes, en todos ellos, es solo una suma. Sobre el ejemplo, así que usaré x e y por ahora. Entonces,
L teta es y log h teta de x. H teta de x es solo g de teta transpuesta x más un menos y multiplicado por log un menos g de teta transpuesta x, ¿verdad? Solo está escrito el registro de probabilidad para un ejemplo. Bueno. Y ahora, ruido el gradiente de esto será y multiplicado por un sobre g de teta transpuesta x, porque log de algo es un sobre eso, multiplicado por g' de teta transpuesta x multiplicado por x más un menos y multiplicado por el log de esto es, un sobre un menos g de teta transpuesta x por menos un por g' de teta transpuesta x por x. Solo la regla de la cadena. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Inaudible. ¿Cómo se toma la derivada de? Inaudible. Entonces esto se basa en la derivada, con respecto a teta, de la transpuesta teta x es igual a x. Nosotros, revisamos esto en la clase 2 o algo así, cálculo matricial, ruido correcto. Y bueno, esto es y un sobre g de teta transpuesta x, y esto es g de teta transpuesta x por un menos g de teta transpuesta x, más un menos y por un sobre un menos g de teta transpuesta x por menos un d. Nuevamente, g' es g de teta transpuesta x por un menos g de teta transpuesta x por x. Y esto, ya sabes, estos dos se cancelan, aquí, estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos y multiplicado por un menos g de teta transpuesta x, más un menos y multiplicado por menos un de g de teta transpuesta x. Creo que olvidé multiplicar x aquí, así que multiplicar x, multiplicar x. Entonces x y x son las únicas cantidades de valores vectoriales, todo lo demás antes de eso se evalúa como un escalar, ¿verdad? Siempre que estés haciendo cálculo matricial, siempre sigue las dimensiones. Esto el lado izquierdo, el gradiente es un vector y es un vector porque x es un vector y x es un vector, todo lo demás aquí se evalúa como un escalar. Ruido correcto, entonces esto se convierte en y un menos g de teta transpuesta x menos, menos viene aquí, un menos y de g de teta transpuesta x, todo multiplicado por x. Y esto es S o L o ruido entonces tienes, y menos y, g de teta transpuesta x menos g de teta transpuesta x menos y menos más y g de teta transpuesta x, todo multiplicado por x. Y estos dos se cancelan y obtendrás que el gradiente sea igual a y menos, g de teta transpuesta x es solo h teta de x multiplicado por x. Entonces, el gradiente de teta de la probabilidad con respecto a teta de esto, lo que significa que la regla de actualización se verá como teta es igual a teta más alfa multiplicado por el gradiente, que es y menos h teta de x por x. Bien. Básicamente, obtuvimos la misma regla de actualización que el algoritmo del perceptrón y la misma regla de actualización que la regresión lineal, donde lo único que cambia es la definición de h teta de x. Bien, una vez más, esto no es una coincidencia. Verás por qué no es una coincidencia, pero ya sabes cómo parece muy ya sabes, ellos se ven muy similares. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, pregunta. Inaudible. Sí, inaudible. Buena pregunta. ¿Hubo alguna razón por la que elegimos la función logística? Podríamos haber elegido otra cosa, ¿no? Y la respuesta es, la función logística es una elección natural que vamos a ver por qué es una elección natural en la conferencia del viernes, cuando estudiemos modelos lineales generalizados. Puedes en general elegir cualquier otra función, en lugar de un sobre un más elevado a menos x. Puedes elegir cualquier otra función que la asigne entre 0 y 1. Puedes definir una probabilidad, una función, ya sabes, basada en esa versión de g de teta, tomar las derivadas y la regla de actualización podría verse diferente, ¿verdad? Y,
Al elegir que la función logística tenga esta forma particular, obtenemos una regla de actualización que se parece a las otras reglas de actualización y básicamente veremos la conexión en la próxima conferencia. Inaudible. Nos desviaremos de la linealidad, e intencionalmente no voy a entrar en más detalles. Lo sé, y te sugiero que esperes. Está bien. Entonces esto es regresión logística, ¿verdad? Tenemos una regla de actualización y aquí, si queremos hacer según esta regla de actualización, podemos realizar un descenso de gradiente o un descenso de gradiente estocástico. Si se trata de un descenso de gradiente estocástico, entonces tomamos una muestra de un ejemplo al azar, ingresamos los valores de ese ejemplo y actualizamos nuestra teta. Si se trata, ya sabes, de un descenso de gradiente completo, entonces aquí habrá una suma de todos tus ejemplos. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Inaudible. Entonces la pregunta aquí es, lo sé, vamos a ver todos los ejemplos a la vez o, ya sabes, uno por uno, como el perceptrón. Y eso dependerá de si elegimos optimizar esto con descenso de gradiente o descenso de gradiente estocástico, ¿verdad? Si hacemos un descenso de gradiente, resumiremos todos los ejemplos. Y si elegimos hacer un descenso de gradiente estocástico, elegimos un ejemplo aleatorio a la vez. Calcula esto, y ya sabes, esta regla de actualización y actualiza tu teta, y luego elige otro ejemplo. Actualice su teta según esta regla de actualización, etc. Sí, la pregunta es, ¿estamos ante una clasificación binaria? Sí. Por ahora, solo estamos analizando la clasificación binaria, verdadera o falsa. Bien. Y de nuevo, ya sabes, lo que hay que tener en cuenta aquí, si quieres compararlo con el perceptrón, es que en el algoritmo del perceptrón, suponiendo que empecemos teta desde cero, ¿verdad? Un vector de 0S. En el algoritmo del perceptrón, básicamente estábamos sumando o restando nuestros ejemplos, ya sabes, pequeñas fracciones de nuestros ejemplos a teta para hacer progresos, ¿verdad? Y cada vez lo multiplicamos por cierta cantidad alfa, y solo realizamos esta actualización si nos equivocamos en el ejemplo en el caso del perceptrón, ¿verdad? Pero en la regresión logística, lo que vemos es que h teta de x tomará algún valor entre 0 y 1. Se verá así y nunca será exactamente igual a 1, 0, ¿verdad? Lo que significa que en cada paso, siempre tomaremos una cantidad de x, que se basa en, ya sabes, la diferencia entre y h teta de x. H teta de x nunca es exactamente igual a 0 o 1. Sería algún valor entre 0 y 1. Está bien. Y, por lo tanto, puedes pensar en esto como una versión suave de, ya sabes, el algoritmo del perceptrón en lugar de decidir que tenemos este ejemplo correcto y simplemente descartarlo. No, vamos a aprender de cada ejemplo, pero, ya sabes, en cierta medida dependiendo del grado en que lo hicimos bien. Sí, pregunta. Inaudible. Sí, buena pregunta. Entonces la pregunta es, en el momento de la prueba, en el momento de la validación, calculamos teta durante la fase de entrenamiento y obtuvimos un teta, y en un ejemplo de prueba, en un momento de prueba, obtuvimos un nuevo ejemplo X. Ahora, ¿cómo lo clasificamos como, ya sabes, 0 o 1, ya sabes, lo clasificamos como positivo o negativo? Y la respuesta es que, ya sabes, primero repasamos las matemáticas, ya sabes, y hacemos la transposición teta x, la ejecutamos a través de la función logística, y vamos a obtener un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Y eso es, ya sabes, piensa en eso como la probabilidad de que el modelo piense que la respuesta correcta es 0 o 1. Y luego usaremos en la práctica algún tipo de umbral. Ahora, normalmente es 0,5.
Si la probabilidad de que se predijera fuera, ya sabes, mayor que ese umbral, que normalmente es 0,5, pensamos en eso como un ejemplo positivo. Y como, ya sabes, otro estudiante sugirió hace algún tiempo, también puedes tomar la probabilidad y tomar muestras a tu manera en función de esa probabilidad. Si el resultado previsto, la probabilidad fuera como 0,99, entonces, ya sabes, la mayoría de las veces tomarás una muestra de y es igual a 0,1, y es igual a 1, ¿verdad? Y esa puede ser tu predicción, en cuyo caso tu modelo es, ese es como un modelo aleatorio. Pero si tienes un umbral, entonces es un modelo determinista. Buena pregunta. Sí. Antecedentes sí. 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 Entonces, la pregunta es, usted, podemos pensar que, en el caso del perceptrón, el teta resultante es una combinación lineal de solo los ejemplos mal clasificados durante la fase de entrenamiento, ¿verdad? Mientras que con la regresión logística será una combinación lineal de todos sus ejemplos. Exactamente. Y los pesos de la combinación dependerán de qué tan correcto o incorrecto obtuvimos cada ejemplo, durante la fase de entrenamiento. Sí. Antecedentes sí. Sí. Entonces la pregunta es, durante la fase de entrenamiento, ya sabes, cuando encontramos un ejemplo, si lo hicimos realmente mal, predijimos una probabilidad muy baja. Cuando la respuesta correcta fue una altura que sabemos que es igual a 1, entonces, ya sabes, la diferencia será grande. Exactamente. Bien. Entonces eso es regresión logística y lo implementarás en tu tarea. Pero en tu tarea, si no recuerdo mal, la implementarás con el método de Newton. Aquí hay otro algoritmo de optimización que puedes usar en lugar del descenso de gradiente, ¿verdad? En el caso del descenso de gradiente, simplemente tomamos los gradientes y ajustamos nuestros valores θ de acuerdo con la dirección a la que nos apuntaba el gradiente. Ruido en cambio, existe otro algoritmo llamado método de Newton, ¿verdad? El método de Newton. Y piense en esto como una alternativa al descenso de gradiente, el descenso de gradiente o el gradiente estocástico. Piense en esto como una alternativa al descenso de gradiente, y la intuición para el método de Newton es algo como esto. Bueno. Así que hagamos algunos dibujos en los que supongamos que estamos intentando minimizar una función minimizar algún tipo de función de pérdida, ¿verdad? Y digamos que su función de pérdida se ve así. Y de manera similar para la misma configuración, aquí estamos asumiendo una entrada unidimensional, ¿verdad? Entonces la derivada, no el gradiente, la derivada, llamémosla L' de θ, ¿cómo se vería eso? Entonces, hasta este punto, el gradiente es negativo o la derivada es negativa. Entonces, en esta región a la izquierda de estos mínimos, la función probablemente se verá así. Y luego, a la derecha de este punto, el gradiente es algo positivo, ¿verdad? Así que tal vez no sé, se parece a esto. Bueno, tiene sentido. Entonces esta es nuestra función de pérdida, y esta es la primera derivada de nuestra función de pérdida. Y lo que queremos hacer es encontrar el punto donde la función de pérdida es mínima, lo que significa encontrar el punto donde la derivada cruza cero. ¿Verdad? Tiene sentido. Y existe este algoritmo llamado método de Newton. Entonces, el método de Newton es una forma en la que para cualquier función dada, suma f de x, es una manera en la que puedes encontrar esos valores de x para los cuales f de x es igual a cero, ¿verdad? Y aunque esos valores de entrada para los cuales una función se evalúa como cero también se denominan raíces de la función, ¿verdad?
Entonces el método de Newton es un método de búsqueda de raíces. Bien, donde para cualquier función dada f, encontrará los valores de entrada en los que la función se evalúa como cero. Y lo que haremos es aplicar el método de Newton a la primera derivada de nuestra función de pérdida. Bien, y la forma en que funciona el método de Newton es así. Comience con alguna inicialización aleatoria. Ya sabes, al igual que el descenso de gradiente, comienzas con una inicialización aleatoria de tus tetas. Llamémoslo así, no, llamémoslo teta de una inicialización aleatoria, ¿verdad? Y el método de Newton aproximará la función mediante una función lineal que sea igual a la función dada en ese punto. Entonces tal vez use un color diferente. Ruido, ¿verdad? Entonces, la línea negra se supone que es una línea curva y la línea azul se supone que es una línea recta, donde la línea azul es la aproximación lineal de la primera derivada, ¿verdad? Y una vez que tienes una función lineal, encontrar la raíz es muy fácil, ¿verdad? Y en el método de Newton, lo que hacemos es aproximar una función por A por la lineal, POR por su la lineal, una función lineal y resolver la raíz de la función lineal. Y considera que este es tu teta 1, ¿verdad? Y a partir de este punto repetir el proceso, no. Calcule, construya una nueva aproximación. Entonces marcaré la iteración 2 con color rojo. Y aquí, la aproximación lineal podría verse así, y resolver para la segunda aproximación y esa será teta 2, y así sucesivamente. Y una vez que te acercas, el método de Newton converge extremadamente rápido a la respuesta verdadera. Bien, por lo tanto, ¿qué hicimos en el descenso de gradiente? En el descenso de gradiente, empezamos, por aquí, ¿verdad? Y la pendiente nos señaló en la dirección derecha y dimos un pequeño paso aquí. Y sabemos, y vimos que el gradiente estaba quieto y dimos un pequeño paso aquí, y seguimos dando pequeños pasos hasta alcanzar el mínimo. En el método de Newton, lo que hacemos es miramos la función de gradiente, en la primera derivada en cada paso aproximada por una función lineal y resolvemos esa función lineal para que sea igual a cero, ¿verdad? Y saltar a ese punto, digamos desde teta 1, nosotros, si me equivoqué, lo llamaré teta 0. De teta 0 saltamos a teta 1, y de teta 1 saltamos a teta 2. ¿Y qué? Lo que vemos es la velocidad a la que la secuencia de tetas converge, digamos, a la verdadera estrella teta, o, ya sabes, llamemos a esta estrella teta como el verdadero mínimo global. La velocidad a la que converge el método de Newton es mucho más rápida que la velocidad a la que convergería el descenso regular del gradiente. Está bien. Y la regla de actualización del método de Newton se ve así. Sí, pregunta. Inaudible. Así que sí. Entonces el diagrama era un poco pequeño, así que déjenme dibujar una versión mejor del diagrama. Bien. Entonces voy a dibujar, supongamos que esta es nuestra solo la primera derivada, ¿verdad? Así que empieza con algo de teta 0, ¿verdad? Entonces esta es la derivada. Existe una función de pérdida verdadera correspondiente, ya sabes, ¿verdad? Esta es la derivada. Esta no es la función de pérdida. Bien. Entonces, en este punto, la función tendrá, ya sabes, el valor de la función en algún lugar por aquí. Bien. Es una función de curva. En cambio, lo aproximamos mediante una función lineal, ¿verdad? Lo que significa, y aquí voy a usar un color diferente, entonces la línea azul es la primera aproximación lineal. Bien, ruido y este será teta 1, ¿verdad? Y de manera similar, ruido ya sabes, aquí es de ON de este es, y yo primo de teta 1, y construyo otra aproximación lineal en el nuevo punto ruido en la forma y el lugar donde el segundo, este sería teta 2.
Está bien. Tiene sentido. En cada punto, construya una aproximación lineal, resuelva la aproximación lineal y la solución será la siguiente ubicación para nuestro teta. Ahí es donde nos mudamos. Sí, hay una pregunta. Inaudible. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si hay una función no convexa? Voy a llegar a eso. Está bien. Sí, y la regla de actualización para el método de Newton es suponer que llamamos a esto f de teta. La regla de actualización para el método de Newton es teta de t más 1 es igual a teta de t abrir corchete ruido menos f de teta sobre f' de teta, ¿verdad? Esta es la regla nula de actualización para el método de Newton. Y ahora nuestra f era la primera derivada de nuestra función de pérdida. Entonces, si ingresamos nuestra función de pérdida aquí, lo que obtenemos es teta de t más 1 es igual a teta de t menos L' de teta sobre L teta doble primo. ¿Tiene sentido? Sí, el valor de teta t. Ruido sí, pregunta. Cuando encuentras nuevos teta, ¿lo haces para cada punto de la curva o lo hace con el tamaño del paso donde es igual a algún valor común? Entonces, cuando encontremos el nuevo teta, ¿hay algún tipo de tamaño de paso aquí? Sí. En la práctica, usarás un tamaño de paso. Ya voy llegando a eso. Y este es el método de Newton, pero sin embargo, esto fue, usando entradas con valores escalares, ¿verdad? En la práctica, sin embargo, nuestra función de pérdida tiene una entrada con valor vectorial porque tenemos, como ya sabes, teta como vector. Y entonces esto fue en el caso escalar, a un teta escalar. Para el vector teta, la regla de actualización se ve así. Ruido donde correcto. Entonces, en el caso escalar, dividiríamos la primera derivada por la segunda derivada. Pero en el caso del vector, la primera derivada será un vector y la segunda derivada será una matriz de S, ¿verdad? Y no podemos dividir un vector por una matriz, ¿verdad? Esa no es una operación significativa. Entonces, en lugar de eso, lo que tenemos es esta variante del método de Newton, que se llama método NWT o NRAPHS o N, ruido que es una versión vectorial del método de Newton para, ya sabes, por entradas con valores vectoriales. Y H aquí es el hessiano. E invertir el hessiano, eso es como, ya sabes cómo dividir el segundo, tomar el recíproco de la segunda derivada. Así que inviertes el hessiano, lo multiplicas por el gradiente, y esa será la dirección en la que nos dirigiremos. Y en la práctica, es muy común tener aquí también una nota de aprendizaje. Aunque, ya sabes, en muchos casos no necesitas una calificación de aprendizaje adicional, así que piensa en esto, ya sabes, compáralo con el descenso de gradiente. En el descenso en gradiente, era más o menos lo mismo excepto por tener una arpillera, ¿verdad? Pero en el método de Newton, lo multiplicas por, ya sabes, también lo multiplicas por el hessiano porque esencialmente lo que sucede al multiplicarlo por el hessiano inverso es que estás tratando de dar cuenta de la curvatura de la función de pérdida. Ya sabes, esa es la intuición que hay que tener, ¿verdad? En el descenso de gradiente, solo estamos mirando la dirección de la S del descenso más pronunciado, pero entonces la curvatura de la función puede ser bastante, inusual, y el método de Newton es tipo de cuentas para la curvatura del segundo nivel. Y esta, función este algoritmo generalmente funciona mucho más rápido en términos del número de pasos necesarios para converger, pero hay un problema. El problema es que, calcular el gradiente es, ya sabes, o subrayado de, en términos de complejidad temporal, y eso es todo lo que necesitamos para hacer el descenso de gradiente. Sin embargo, el hessiano es, ya sabes, de por D.
Entonces tienes O subrayado de al cuadrado para calcular el hessiano. Y aún más, es necesario invertir el hessiano. Entonces eso es aproximadamente O subrayado de al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, si su D es de alta dimensión, entonces el método de Newton, aunque requiere una menor cantidad de pasos, el costo de cada paso puede ser prohibitivamente alto, ¿verdad? Y es esa compensación la que necesitas hacer en términos de decidir si quieres usar el descenso de gradiente o el método de Newton, ¿verdad? Otro punto a tener en cuenta es que el método de Newton es un método de búsqueda de raíces, lo que significa que si tu PRIM es subrayado THETA se ve así, ¿verdad? Si su LPRIM es subrayado THETA se ve así, significa que su función de costo L subrayado THETA era así y subió y volvió a bajar, ¿verdad? El método de Newton es solo te va a encontrar una de las raíces, ¿verdad? Podría encontrar la raíz donde la primera derivada va hacia arriba, lo que significa aquí, o podría encontrar una raíz donde la primera derivada va hacia abajo, lo que significa aquí. Y dependerá de la inicialización. Ya sabes, inicializaste cerca del primer punto estacionario o te inicializaste cerca del segundo punto estacionario. Es el método de Newton simplemente te llevará al punto estacionario más cercano de esa función, ¿verdad? Punto estacionario significa una función donde el gradiente es cero. Podría ser un mínimo, podría ser un máximo, podría ser un punto de silla, ¿verdad? El método de Newton simplemente te llevará al punto estacionario más cercano, lo que también significa que el método de Newton, si le lanzas una función, te llevará al punto estacionario más cercano. Y si es una función convexa, la minimiza automáticamente. Si es una función cóncava, la maximiza automáticamente, así que es algo así como PLVAN de PLI, ¿verdad? Incluso puedes invertir el signo de tu función y lanzarlo al método de Newton y aún así recuperará el mismo punto, ¿verdad? Te llevará al punto estacionario más cercano. Podría ser un máximo o un mínimo. Así que cambiar los carteles no es un problema, ¿vale? Así que esa es la pregunta de Newton. Sí, va a encontrar el punto estacionario más cercano, ¿verdad? Si el punto estacionario más cercano es el único punto estacionario, entonces es, ya sabes, y es un mínimo local, entonces es un mínimo global. Pero si tu función tiene muchos mínimos locales o muchos máximos locales inaudible, llévala al punto estacionario más cercano, ¿verdad? Y esa es la razón por la que el método de Newton se usa más comúnmente solo con funciones convexas o, ya sabes, funciones cóncavas. Mientras que el descenso de gradiente no tiene esa limitación. El descenso de gradiente siempre te mantendrá, te llevará hacia abajo y hacia abajo, ¿verdad? Si el punto estacionario más cercano es un máximo local, el descenso del gradiente no lo llevará hasta él. El descenso en gradiente te llevará, ya sabes, solo hacia abajo, mientras que el método de Newton te llevará al punto estacionario más cercano. Sí, pregunta. Inaudible. Sí, entonces EPAR para SGD entonces el método de Newton generalmente no funciona bien con SG. Y la razón es porque, ya sabes, si tomas solo unos pocos ejemplos, el hessiano puede no ser invertible, ¿verdad? Necesitas muchos ejemplos para hacer que el hessiano sea inversible. Entonces, el método de Newton generalmente no funciona bien con una configuración de tipos G, o tal vez entendí mal tu pregunta. Inaudible. No es análogo al SG. Entonces, la versión escalar del método de Newton es análoga a tener un modelo en el que solo tienes un parámetro. Ahí es cuando puedes usar este método. Inaudible. Tomamos una muestra a la vez, no un parámetro a la vez, ¿vale? Sí, pregunta. Inaudible. Sí.
Inaudible sí. Entonces, el descenso de gradiente puede quedar atrapado en un mínimo local, eso es correcto. Mientras que con el método de Newton, quedas atrapado en el punto estacionario más cercano. Podría ser un máximo o un mínimo. Y funciona muy bien cuando tu función es convexa, donde sabes que el punto más cercano es el óptimo global. Así es. Sí, pregunta. Inaudible podrías terminar en un máximo SU, con descenso de gradiente. Era esa la pregunta. Inaudible. Entonces, con descenso de gradiente, si tú. Inaudible. Sí, entonces con el descenso de gradiente si tienes una función que tiene máximos y mínimos y comenzaste exactamente, ya sabes, en los máximos locales, entonces sí, el descenso de gradiente no progresará porque, ya sabes cómo el gradiente allí ya existe, así es. Ruido está bien, genial. Entonces ese es el método de Newton. Y ruido en los últimos minutos restantes, ruido ya sabes, vamos a tener algunas intuiciones sobre un análisis funcional. Así que esto será durante los últimos minutos, lo que vamos a cubrir es que puedes pensar en ello como puramente opcional en el sentido de que no habrá ninguna pregunta sobre tus tareas o en tu examen, del material para el resto de esta conferencia. Pero hay algunas, ya sabes, las intuiciones que tú obtienes desde un punto de vista de análisis de funciones, pueden ser muy útiles para comprender muchos algoritmos que cubriremos más adelante este trimestre. Coma bien. Entonces, ¿qué es el análisis funcional? Así que piense en esto como una descripción general de 5 minutos del análisis funcional. El análisis funcional es como, ya sabes, un tema matemático avanzado que, ya sabes, probablemente pasaste un año estudiando. Pero ahora solo vamos a ver a a ese ruido algunas intuiciones, ¿verdad? Entonces puedes pensar en el análisis funcional como el estudio de funciones. Ruido correcto. Piensas en ello como, ya sabes, un estudio de funciones ruido, pero una interpretación más común o más útil del análisis funcional es pensar en ello como álgebra lineal en infinito dimensiones. Ruido está bien. Así que los últimos 10 o 5 minutos que vas a pasar son básicamente, ya sabes, piénsalo como si no hubieras visto este material antes, piénsalo como, ya sabes, una especie de ejercicio mental para obligarte a pensar en vectores y funciones de una manera diferente, ¿verdad? Es bueno aprender cosas nuevas, pero creo que es aún mejor aprender nuevas perspectivas. Y esta perspectiva puede ser muy útil cuando estudiamos cosas como los procesos gaussianos y los núcleos, etc. Bien, entonces, supongamos que este es el espacio vectorial R3. Llamémoslo X subrayado 1, X subrayado 2, X subrayado 3 en el eje y tienes un punto V, ¿verdad? Y la afirmación que vamos a hacer es que las funciones y los vectores son iguales. Bien, ya sabes, las funciones piensa en ellas como un vector de dimensión infinita. Y eso puede sonar sorprendente inicialmente porque pensamos que los vectores ya sabes, como algo recto y lineal, ¿verdad? Y tu función puede ser, ya sabes, como el seno X puede ser, ya sabes, ondulante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conexión ahí, verdad? Entonces, una forma de ver la conexión es un vector. Piense en este vector v como una función. Piense en este vector v como una función definida sobre el dominio, donde el dominio es ruido, ¿verdad? Entonces, el índice al que vamos, el índice del espacio, servirá como entrada para la función. Entonces, suponiendo que esta función tenga, ya sabes cómo veamos. Entonces esta función tiene, voy a llamar a esto v subrayado 1,
correcto, y este es v subrayado 3 y de manera similar, tiene algo, ese es v subrayado 2. Bien, solo los componentes del vector. Entonces puedes pensar en escribir este vector como v de 1 es igual a v subrayado 1, v de 2 es igual a v subrayado 2, v de 3 es igual a v subrayado 3, donde, ya sabes, esos otros componentes, ¿verdad? Piensa en un vector como una función, ¿verdad? Donde la entrada que estás alimentando son los ejes, ¿verdad? Y el número de ejes que tienes para el espacio es básicamente el dominio de esa función de ese vector. Bien, ahora, este vector podemos visualizarlo como una función, 1, 2, 3, ¿verdad? Ruido entonces, a este vector, llamémoslo vector azul. Entonces v subrayado 1 es algún valor, v subrayado 2 es algún valor, v subrayado 3 es algún valor, ¿verdad? Así que piensa en ello como una función cuyo dominio son solo 3 números enteros y sabes que su valor es un valor real. Bien, ahora, si nos fijamos en algo más común, ya sabes, más x en R y consideremos una función, ya sabes, piensa en esto como f de x es igual a x al cuadrado más 1, ¿verdad? Tratando de hacer la misma analogía aquí, es solo que para esta función, tenemos un número infinito de ruido, infinito número de entradas que podemos pasar. Para estas funciones, tenemos solo 3 entradas posibles. Para esta función, tenemos un número infinito de entradas, cierto, y el valor de la función en cada punto. Así que supongamos que es un vector largo, un vector infinitamente largo, donde el valor de cada coordenada es la altura de la función. Bien, entonces el valor de la función SS es lo que COMPLETASNS en ese vector, ¿verdad? Entonces, un vector tridimensional lo escribiríamos como, ya sabes, v subrayado 1, v subrayado 2, luego v subrayado 3, y una función, de manera similar, puedes escribir esta función como igual a f de x1, f de x2, ¿verdad? Y una infinidad de ellos, ¿verdad? Entonces, una función se puede escribir explícitamente, ya sabes, mediante los valores de la función evaluados en diferentes puntos. Y parece muy similar a un vector, ¿verdad? Es infinitamente largo. Y esta analogía ya sabes, tienes que usar cierta cantidad de imaginación porque aquí estamos, esto funciona solo para infinitos contables. Pero imagina que puedes, ya sabes, escribirlo en todos los valores reales posibles, ¿verdad? Es como, ya sabes, un vector incontablemente infinito, infinitamente largo, ¿verdad? Ese es el tipo de intuición que quieres tener. Ahora, ya sabes, tal como lo sabes, si tienes una función definida sobre 3 elementos, puedes mapearla en un espacio tridimensional. De la misma manera puedes mapear esta función en, ya sabes, un espacio de dimensiones infinitas, ¿verdad? Entonces imagina que tienes un número infinito de ejes, ruido, ¿verdad? Imagina que tienes un número infinito de ejes. No puedo escribirlo en la pizarra, lo siento. Y hay un punto, llamémoslo f, tal que x subrayado 1, x subrayado 2, x subrayado 3, ya sabes, y hay un número infinito de estos y el valor de una función en un eje dado, porque cada eje corresponde a una posible entrada. Entonces, el valor de una función en una entrada dada es el mismo que la coordenada del vector en ese eje, que es la misma analogía de aquí a aquí, ¿verdad? El valor de la función en una entrada determinada es básicamente el valor de las coordenadas del vector a lo largo de ese eje, ¿verdad? Simplemente extiéndalo a dimensiones infinitas,
lo que significa que ahora puedes ruido y tener este espacio funcional de funciones como punto en un espacio de dimensión infinita será muy útil para algunos de los algoritmos que vamos a estudiar. Y en realidad puedes formalizar esto un poco más o fortalecer tus intuiciones un poco más. Hagamos comparaciones de diferentes conceptos. Entonces, por un lado, tendrás casos finitos y, por el otro, casos infinitos. En el caso finito tienes un vector y generalmente lo llamas v. En el caso infinito tienes una función, llamémosla como f de t, ¿verdad? En el caso finito, tendrías algún tipo de índice, ¿verdad? Piensa en, ya sabes, como v subrayado 1, v subrayado 2, v subrayado 3, LHU, LLLG, A, que S o N que son como los índices, y generalmente son, ya sabes, algunos digamos un D. Por ejemplo, si estás en un espacio de DIMNSIONAL, y en el caso del caso infinito para funciones, es básicamente el dominio sobre el cual se define la función, ¿verdad? Por aquí S es como R, ¿verdad? Y para un vector tienes componentes, ¿verdad? Y en el caso infinito, tienes valores de la función en diferentes entradas. Bien, tiene sentido. Y los vectores generalmente se representan con una representación explícita, ¿verdad? Entonces, generalmente escribes v es igual, ya sabes, v subrayado 1, v subrayado 2, v subrayado d, ¿verdad? Simplemente escribe los valores reales del vector, pero las funciones generalmente tienen algún tipo de representación simbólica. Ruido lo que significa que tienes algún tipo de atajo, dado el índice. ¿Cuál es el valor? Ya sabes, algún tipo de regla que, dado el índice, cuál debería ser el valor, ¿verdad? Puedes, ya sabes, también pensar en, ya sabes, una representación explícita de una función, en la que simplemente escribes todos los valores de la función en cada entrada posible como un vector largo, ¿verdad? La misma intuición que quieres tener, ¿verdad? Y pocas cosas más. Entonces, en los vectores tienes un producto escalar, ¿verdad? Producto escalar, donde, ya sabes, puedes escribir, ya sabes, entre dos vectores u y v es igual a la suma sobre u subrayado y v subrayado y, ¿verdad? Y de manera similar, con funciones, en realidad puedes tomar un producto interno entre dos funciones y se vería así, ya sabes, f, g igual a la integral de f de t, g de t. Y este es, ya sabes, un producto interno perfectamente válido entre dos funciones, ¿verdad? Ese es solo la extensión del producto interno a un entorno de dimensiones infinitas. Y de hecho, ya sabes, esta forma, quizás te resulte familiar, ya sabes, si f es como una función de densidad de probabilidad y g es como una variable aleatoria, ya sabes, tu expectativa de lo siento, la expectativa de algo g de x, donde x se dibuja de acuerdo con alguna distribución p, es en realidad solo el producto interno entre p y g, ¿verdad? Y tienes una matriz, ¿verdad? Matriza. El equivalente aquí es algún tipo de función de dos entradas, ¿verdad? Llamémoslo KDS, T, donde en una matriza tienes que a subrayado y J sea S, ya sabes, el elemento específico de la ISIM a fila y la JSIM a columna. Pero en un entorno de dimensión infinita, simplemente evalúe la función en las dos entradas dadas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y cada matriz puedes pensar en ella como un operador lineal, lo que significa que también tienes operadores lineales en espacios funcionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a de x, digamos que y es igual a de x, es una operación lineal en un vector.
De manera similar, puede tener una operación lineal en el espacio funcional. Y un ejemplo de ello es, ya sabes, f' es igual a d de f. Ahí tienes una función f, y la diferenciación es un operador lineal, ¿verdad? Y obtienes una función de salida, ¿verdad? D es ya sabes, tú puedes pensar en la diferenciación como una gran, ya sabes, infinita por INF, INITA de IMNS y ONAL, matriz dimensional, ¿verdad? Y el U, y el ya sabes, puedes establecer más analogías. Por ejemplo, tiene vectores propios para la matriz a tales que X es igual a lambda X. De manera similar, para algún tipo de ya sabes, esto es finito, esto es infinito. De manera similar, puedes tener funciones propias de vector propio para algún operador, ¿verdad? Entonces, si f' igual a d de f es igual a algunos lambda multiplicado por f, entonces f es una función propia y lambda es el valor propio. Y para la diferenciación, puedes adivinar cuál puede ser una función propia para la diferenciación. Inaudible. Exactamente. Entonces, digamos e elevado al k, donde t es la variable, es igual a k multiplicado por e elevado al k, ¿verdad? Entonces puedes pensar en el exponencial como una función propia para la diferenciación, el operador de diferenciación, ¿verdad? Y la forma en que representamos a x, Entonces, si, por ejemplo, u es igual a entonces escribimos u subrayado y es igual a la sumatoria de j, a subrayado y jv subrayado j, ¿verdad? Esta es la multiplicación de matrices, lo que significa ahora, ruido el tipo de equivalente en el el GDS es igual a la integral de llamemos a esto un KDS, TF de T. ¿Dónde ves eso? Está bien. Entonces esto es como una multiplicación de matrices, ¿verdad? Pero simplemente está sucediendo en un espacio de dimensiones infinitas. Y estas también se llaman transformadas integrales, ¿verdad? Y es posible que ya hayas encontrado muchas funciones de este formulario. Por ejemplo, cuando KdS t es igual a e menos, esto se convierte en la transformada de Laplace antecedentes, ¿verdad? Y si tienes KdS t es igual a e menos, esto se convierte en una transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces puedes pensar en la transformada de Laplace como transformaciones de Fourier como transformaciones lineales. Ya sabes, en lugar de si fuera una dimensión finita, sería como, ya sabes, una multiplicación de matrices. En una dimensión infinita ya sabes, tú pasas por algún operador, como multiplicarlo por una matriz y obtienes, ya sabes, el índice cambia de p a s, lo que significa, ya sabes, de un eje, la entrada cambió al otro, ¿verdad? Y la idea aquí ese es el panorama general que quieres sacar de todo esto es que las funciones son puntos en un espacio de dimensiones infinitas, ¿verdad? Y muchas operaciones con las que quizás ya estés familiarizado, ya sabes, todo tipo de transformaciones, como la transformada de Laplace, las transformadas de Fourier, son todas operaciones lineales, ya sabes, incluida la diferenciación, todas son operaciones lineales en puntos en este espacio de dimensión infinita y estos puntos los llamamos funciones, de la misma manera que llamamos vectores y como puntos en un espacio de dimensión finita. Y esta forma de pensar, ya sabes, de pensar en funciones que normalmente pensamos en ellas como, ya sabes, una especie de curva a lo largo de algún eje. Piense en ellos como puntos en un espacio de dimensiones infinitas, donde la coordenada a lo largo de cada eje es la altura de la función en esa entrada en particular, ¿verdad?
Y este tipo de destreza mental para cambiar entre estas dos vistas puede ser extremadamente útil cuando estudiamos cosas como procesos gaussianos o métodos del núcleo o incluso el aumento de gradiente, y ya sabes cómo más adelante en el curso, ¿verdad? De todos modos, entonces, no vas a preguntar nada de esto en tus tareas o exámenes, pero es simplemente es una nueva perspectiva en la que empiezas a pensar en las funciones como solo puntos, ¿verdad? No como curvas o superficie. Piense en ellos como algunos puntos que viven en un espacio abstracto de dimensiones infinitas.